y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos los que me están viendo en estos momentos desde Venezuela. Transmite el maestro José Briceño para un mundo en lo internacional, para bendecir y formar el carácter de la gente. Estamos tocando el tema acerca de lo que es la visión ministerial. En el estudio número 2 hablamos acerca de la importancia de tener una visión. Hoy nos toca hablar un poquitito, vamos a hablar un poquitito en relación a la visión ministerial. ¿Cómo viene la visión? ¿Cómo viene la visión? Ya me han llamado maestro de importancia lo que usted está enseñando. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando usted dijo que hay 2 días que son importantes para el hombre: el día cuando nació y el día que descubrió el para qué y por qué nació. ¿Por qué y para qué nació? Me hace acordar aquellas palabras que Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: para esto he nacido. Jesús estaba muy claro el propósito para el cual vino a la tierra. Es de suma importancia. ¿Cómo viene la visión? ¿Cómo viene la visión? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que a quien Dios le da la visión en una congregación o en un ministerio es al hombre que llamó al ministerio. Si tú fuiste un hombre llamado a pastorear una congregación porque eres un pastor llamado por Dios, capacitado por Dios, preparado y enviado, pues déjame decirte que es a ti a que Dios le va a dar la visión, ni a la congregación, ni a diácono, ni a anciano, ni a directiva. Eso es basura, eso es catolicismo romano dentro de la iglesia, donde hay un gobierno que se compone de ancianos, de diáconos, de directivas y de secretarios y tesoreros, que son los que manipulan y dirigen y le dicen al hombre de Dios lo que tiene que hacer, cuando eso no es bíblico, eso no es escritural. La Biblia dice que cuando Dios llama, Dios da una visión, y a quien Dios le da la visión es al hombre a quien Dios llamó, a quien Dios colocó. Entonces, eso tenemos que tenerlo por delante. Es importante entender eso. Pero, ¿cómo viene la visión? Por la palabra en todas sus formas. El caso de Samuel, primera de Samuel 3:1, crea un logos, que esté leyendo las escrituras y ahí resalte un pasaje bíblico, y ahí hay una revelación escrita que se te sea iluminada en ese momento, en una parte específica de parte de Dios para ti, y leyendo y estudiando las escrituras, se hace el logos a través de la logión, la voz audible de Dios. El caso de Samuel, escuchó la voz de Dios cuando le llamó, la voz audible de Dios, que es la logión, o un rema que viene de parte de Dios a través de una información que dé un predicador. A través de un sueño, que es un tipo de visión espiritual, de visión en trance. Es el caso de José, el amado, según Génesis 37:1-10, el caso de Jacob, según Génesis 28:10-16. A través de ángeles también puede venir la visión. El caso de Moisés, Éxodo 3:1, el caso de María, la madre de Jesús, Lucas 1:26-35, a través de un trato directo de Dios con el hombre. En el caso de Pablo, el apóstol, según Hechos 9:1-19, Dios te da a ti la visión, te dio el ministerio, te hizo el llamado, te preparó, te capacitó y te dice Dios en lo personal a través del Espíritu qué es lo que quiere hacer contigo. Y la visión también viene a través del Espíritu Santo como el testigo interno, según Romanos 8:16, primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 9-13, y Hechos 10:9-20. Nadie, absolutamente nadie me tiene a mí que venirme a decir qué es lo que Dios quiere que yo haga en la congregación. Nadie. Profetas que se levantan en las congregaciones, entre comillas,
porque cuando usted analiza lo que es el profeta y la profecía, todo un estudio que tengo yo en YouTube, profeta y la profecía, bíblicamente hablando, Dios no usa dones ministeriales ni espirituales para estar llamando a nadie al ministerio. Dios te llama personalmente, Dios usa los dones ministeriales y los dones espirituales para confirmar un ministerio. Igual pasa con la visión. Hay 5 cosas que el hombre recibe directamente de Dios: la justicia, la vida, el ministerio, la visión y la misión. 5 cosas que el hombre recibe directamente de Dios. Nadie te tiene que venirte a profetizar ni a darte ninguna de estas 5 cosas. 1, la justicia divina. 2, la vida. 3, el llamado al ministerio. 4, la visión. Y 5, la misión. Son las 5 cosas que el hombre recibe directamente de Dios y que nadie te tiene que venir a decir a ti las cosas en relación a esos 5. Que Dios use un profeta para confirmarme un llamado, o que Dios use un profeta para confirmarme un trato que tiene conmigo en lo personal en relación a la visión. Y a la misión es otra cosa, porque los profetas confirman, pero no dan sorpresa, corroboran un trato que Dios tiene contigo en lo personal. Por eso que sí, alguien viene a decirte, el Señor me dijo que te dijera esto, y Dios no ha tratado contigo en relación al asunto, deséchalo, porque las profecías no dan sorpresa. Las profecías confirman un llamado que Dios tiene, o un trato que Dios tiene contigo en lo personal. Entonces, la visión va a venir directamente de parte de Dios, como igual vino el llamado al ministerio. ¿Okay? ¿Quién recibe la visión? Aquí está. Hombres que Dios ha llamado a ejercer un don ministerial. El único que está en la capacidad para recibir la visión ministerial de parte de Dios es aquel a quien Dios llamó, capacitó y envió al ministerio. Ya lo dije, hay 5 cosas que solamente el hombre las puede recibir directamente de Dios. No son transferibles, no las aprendes de otro. Es un derecho solo del Creador impartirlas. Y estas son la justicia divina, la vida eterna. Esto no es transferible. Esto no solo puedo yo pasar ni dárselo a alguien. Es un cheque al portador que se lo firmo y tú sabes, voy a cobrar eso. El don ministerial. ¿El qué? El don ministerial. El don ministerial no es transferible. No es un cheque al portador. No es algo genético ni tiene que ver con dinastía. Eso, y aprovecho de corregir este gran error de llamar a la esposa del pastor pastora, porque es la esposa del pastor. Eso es el más grave error que se pueda cometer en nuestras congregaciones, porque los dones ministeriales no son genéticos, no son transferibles, no son cheque al portador. No es porque mi esposa es, porque yo soy maestro, mi esposa es maestra. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Ahora, es fácil hasta cierto punto decir que mi esposa es pastora siendo la esposa del pastor, porque eso no hay que demostrarlo. Pero sabe que es difícil decir que mi esposa es maestra siendo la esposa del maestro, porque para decir que tú eres maestro tienes que pararte al frente y enseñar, glosa, estudia, escudriña, busca, indaga, corrige, exhorta. O sea que no es fácil decir, yo soy la esposa del maestro. Bueno, está bien, no tengo ningún problema. Tú eres la esposa del maestro porque tú eres maestra, porque eres la esposa del maestro. Bueno, párate, enseña ahí. Pues. Entonces, eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso es un grave error que estamos cometiendo en nuestras congregaciones. Y le estamos haciendo daño al reino. Y cuenta le vamos a tener que dar a Dios, aquellos que estén haciendo esto en frente al tribunal de Jesús, en el tribunal de Cristo le van a tener que dar cuenta al Señor, porque ya yo soy apóstol, y como yo soy apóstol, mi esposa es profeta. O sea, ya la esposa del apóstol es profeta. Ya, eso es algo así automático. Eso es automático, porque a mí me place, porque a mí me da la gana, porque yo creo eso, porque yo lo impongo y punto. Y aquí todo el mundo se calla. Resulta que el que da ministerio es Dios. Es el único que puede dar la justicia divina, la vida eterna, el don ministerial. Es el único que lo puede dar es Dios. Dios es el único que hace los llamados. La misión que viene de parte de Dios y la visión. Esas son las 5 cosas que solamente se reciben de Dios. Nadie te las puede dar. Por eso es, maestro, ¿y cómo debemos llamar a la esposa del pastor? Pues la esposa del pastor, llámela por su nombre. Llámela por su nombre. Ahora, que la esposa del pastor sea llamada por Dios al pastorado, ya es el problema de Dios con ella, porque sea Dios quien la llame. Porque se puede dar el caso donde la esposa del pastor sea pastora, pero Dios fue el que la llamó,
Dios fue el que la capacitó, Dios fue el que trató con ella, Dios fue el que la envió. Tú no te inventaste eso. Yo no tengo problema con que las esposas de los ministros también tengan un ministerio, pero que sea Dios el que haga el trabajo. No lo hagas tú, no le atribuyas a tu esposa un don ministerial porque es la esposa del ministro. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Esto que estoy diciendo ahora no le gusta mucho, por esto te dejan de invitar. ¿Y por qué? Porque son verdades que te confrontan. Y cuando tú le quitas al mono o al chimpancé, le quitas el cambur de la mano, se te convierte en un King Kong, porque van a defender sus derechos. Ellos son gentes que no aman la verdad, que no les gusta la verdad, que evaden la verdad, que la verdad en la que estás presentando los incomoda, los desubica para quererlos ubicar, pero ellos no quieren ser ubicados, ellos quieren seguir viviendo desubicados, en su desorden, en las cosas como las vienen haciendo, en su voluntad, en su propósito, y para ustedes contar. Bueno, por esta causa debemos estar claros en ciertos factores que son determinantes en cuanto al ministro y la visión. Primero, Dios nunca le da la visión a un pueblo. Nunca. Métase esto en el espíritu. Nunca Dios le da la visión a un pueblo. En una ocasión yo pastoreé una iglesia por 2 años de 800 personas. Me acuerdo que, lógico, para pastorear una iglesia tengo que tener una visión, y para alcanzar la visión tengo que tener una misión. Que la misión son las directrices que el Espíritu Santo me da, en la cual me voy a desenvolver para alcanzar la visión. ¿Dónde vienen esas directrices? A través de la vida de intimidad, indagando, escudriñando, buscando en el desierto solo con el Señor, en el Getsemaní solo con el Señor, como lo hacía Jesús. Y en ese momento me acuerdo que Dios me dio unas directrices por el Espíritu para desarrollar en la iglesia, para alcanzar la visión, y reuní a la iglesia y el cuerpo de diáconos y ancianos, porque no tengo problema con que tengamos diáconos y ancianos. Es bíblico, es una escritura lo que tengamos. El problema está cuando los diáconos y ancianos se quieren imponer y quieren gobernar al hombre de Dios. Y presenté el proyecto en lo que Dios me mandó a hacer. Se lo dije a la congregación, estaban mis líderes, y uno se levantó y dijo: maestro, disculpe, pastor, yo opino, perdón. Le dije: perdón. Es que yo no te estoy diciendo a ti la palabra que Dios me dio para que tú opines, porque ante una palabra que Dios da, ni opinas, ni dudes, ni cuestiones, solamente crees. Así de sencillo. Yo a usted no le estoy diciendo lo que Dios me dijo para que opine, para que cuestione, para que dude, sino para que usted asuma su responsabilidad. Es decir, aquí, antes que yo, manda Dios, y después de Dios mando soy yo. Mando soy yo, porque a quien Dios le dio la visión para esta congregación es a mí, porque fue a mí que me llamó, y yo soy el que tengo que darle cuentas a Dios por ustedes, no ustedes por mí. De modo que esta iglesia, el gobierno de esta iglesia es teocrático, no es autocrático porque no es un hombre el que manda, no es democrático porque no es el pueblo el que manda, es teocrático, porque Dios, el que gobierna la iglesia a través de un hombre con un llamado, con una visión, con una misión, con una pasión, con el Espíritu de Dios, en la dirección del Espíritu. De modo que yo no le estoy diciendo a usted las cosas para que usted opine, sino para que usted asuma su responsabilidad. Si usted está de acuerdo, se queda; si no, váyase de la iglesia. Así de sencillo, váyase de la iglesia, porque yo aquí no quiero gente que estén en contra de lo que Dios me dijo que hiciera. Porque si yo me encerré en un cuarto a orar, a gemir, a interceder, para que Dios me dé una palabra por el Espíritu, las directrices que me va a dar para ver en lo que me voy a desenvolver para alcanzar la visión, y yo vengo y se la transmito a ustedes como mi pueblo, como el colaborador, porque la visión que Dios me da a mí, yo tengo que compartirla con el pueblo, yo tengo que delegar responsabilidades para que asumamos todos este trabajo de establecer el reino de Dios y alcanzar una visión, y yo se los comparto a ustedes para que ustedes asuman. Porque si yo les voy a ustedes a pedir opiniones, entonces de más está en que Dios me haya dicho las cosas como las voy a hacer. Pero yo aquí no quiero que nadie opine, solamente oiga, escuche y asuma su responsabilidad y haga el trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, el método de Dios no es darle la visión a un grupo. Él se la da a un individuo en forma personal y directa. Vuelvo a repetirlo. El método de Dios no es darle la visión a un grupo. Él se la da a un ministro en forma personal y directa. Y
la comparte con el pueblo, pasando a ser la visión que recibió de Dios corporativa, formando parte del pueblo de esa visión como su visión propia. Vuelvo a repetir, el método de Dios no es darle la visión a un grupo. Él se la da a un individuo en forma personal y directa, a quien llamó al ministerio. Y este individuo la debe compartir con el pueblo, pasando a ser la visión que recibió de Dios corporativa, formando parte del pueblo de esa visión como su visión propia. Me preguntó una persona, maestro, si yo no tengo ministerio, ¿qué visión ministerial puedo tener? La de tu pastor. Tú estás bajo la cobertura de alguien y tú no tienes un ministerio, tú tienes entonces que trabajar en pro de la visión de ese hombre. Ahora, Dios te pudo haber a ti hecho un llamado y tener una visión en otros campos, en lo secular, como un profesional, como un abogado, como un médico, como un ingeniero, y para ustedes contar, y tienes una visión propia, personal, en un campo, en lo profesional. Esa es tu visión con Dios y tu trato de Dios contigo, ¿ya? Pero en cuanto a la visión ministerial, si tú no tienes ministerio, porque Dios no te llamó al ministerio, pues tú tienes que trabajar en pro a la visión que Dios le dio al hombre en el cual tú estás trabajando. Tú estás bajo la cobertura de quién y de quién estás bajo la cobertura. De esa cobertura tú tienes que desarrollar esa visión o apoyar a ese hombre en la visión que Dios le dio. Ahora, entendiendo lo que es cobertura, entiéndase lo que es cobertura, que más adelante vamos a hablar del significado de lo que es la verdadera cobertura. Entonces, quiere decir, maestro, que si yo no tengo don ministerial, no tengo visión ministerial, por lo menos visión ministerial no, porque lo único que tiene visión ministerial son los que son llamados al ministerio. Entonces yo, como feligrés, como profesional en la congregación, yo voy a aportar mi apoyo al ministro, el cual Dios llamó y le entregó una visión, y le voy a preguntar a ese hombre, mi hermano, a qué Dios lo llamó, qué es lo que Dios le llamó a hacer, en qué yo le puedo ayudar, en qué yo puedo aportar, cómo yo puedo colaborar para apoyar la visión que Dios a usted le dio, para apoyar la misión que usted está desarrollando en las direcciones que el Espíritu Santo le dio y le entregó. Ese es el trabajo. Entonces, hay que entender que el gobierno de la iglesia no es autocrático ni democrático. No es un hombre el que manda y dirige a la iglesia a su capricho, ni al pueblo, ni siquiera es la iglesia a la que se dirige a sí misma. Voy a repetir, hay que entender que el gobierno de la iglesia no es autocrático ni democrático. No es un hombre el que manda y dirige a la iglesia a su capricho, ni es el pueblo, la iglesia, el que se dirige a sí mismo. Es Dios a través de hombres en la dirección del Espíritu Santo con una misión que demarca su propósito. Esto indica que el gobierno de la iglesia es netamente teocrático. A continuación te presento algunos pasajes de las escrituras sagradas que corroboran y confirman lo que vengo presentando y lo que te vengo enseñando. Deseo que los textos que se presentan los analices de una forma personal. Por ejemplo, fíjese esto, Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. ¿Quién es testigo? El Espíritu Santo. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién fue el que le dio la orden a Felipe? El Espíritu Santo. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién fue el que le informó a Pedro que lo buscaban 3 hombres? El Espíritu Santo. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo, hablando Pedro, que fuese con ellos. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro que fuese con ellos? El Espíritu Santo. Hechos 13:2, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. Hechos 13:4, y ellos entonces enviados por el Espíritu. ¿Quién fue el que los envió? El Espíritu Santo. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo primeramente. Nosotros corroboramos lo que el Espíritu Santo dijo. Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se los prohibió? Hablar la palabra, el Espíritu Santo.
Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Quién no se los permitió? El Espíritu Santo. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Quién te ha puesto por obispo? El Espíritu Santo. Hechos 21:4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Quién era el que hablaba? El Espíritu Santo. Hechos 21:11, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A quién son los que los hijos de Dios son dirigidos por quién? Por el Espíritu Santo. Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Quién es el que habla a la iglesia y da las órdenes? El Espíritu Santo. Según estos pasajes, podemos observar que quien dirigía y dirige la iglesia, o debería dirigir la iglesia en estos tiempos, es Dios por el Espíritu Santo, a través de hombres con un llamado, una pasión, una misión y una visión. No es el pueblo el que dirige la iglesia, no es una directiva, no son diáconos, no son ancianos, no son tesoreros, eso es basura, eso es catolicismo robando entre la iglesia. Eso bótelo, eso no funciona así. Dios nunca, segundo principio, Dios nunca le da encomiendas, Dios nunca le da encomiendas o encomienda la visión a segundas a terceras personas. Repito, Dios nunca le da o encomienda la visión a segundas o a terceras personas. Dios siempre da la visión en forma personal. Esto lo dejamos en claro para evitar la manipulación y el engaño que se viene dando en algunas congregaciones con supuestas manifestaciones espirituales de ciertos profetas que de una u otra forma quieren gobernar y dirigir la iglesia, dándole al pastor ciertas directrices que debe cumplir. En lo personal no estoy de acuerdo con esas manifestaciones por algunas razones. En primer lugar, este no es el modelo bíblico, el sobre cómo operan los dones del Espíritu. Los dones no dan sorpresa, es decir, no sorprenden ni toman a nadie desapercibido. Cuando Dios usa un don espiritual para hablar contigo en relación al ministerio, a la visión o a la misión, Dios lo va a usar para confirmar ya un trato que Dios tiene contigo en lo personal. No dan sorpresa. Lo otro, cuando un don espiritual se manifiesta, uno de sus objetivos es confirmar, secundar, corroborar un trato directo que tiene Dios con un individuo en una forma personal. En segundo lugar, cuando un don espiritual se manifiesta, lo hace bajo el principio de reciprocidad y correspondencia mutua. Es decir, cuando la segunda persona manifiesta el don por el Espíritu, tú estás enterado de la situación que manifiesta el don. Ejemplos, Hechos 5, 11, 9, 10 al 19, 10, 1 al 21. Cuando se manifiesta el don de profecía en Ananías para dirigirse al apóstol, ya éste sabía que Ananías venía a su encuentro. Aquí se observa el principio de reciprocidad y correspondencia mutua. Cuando Ananías va a Pablo, ya Pablo sabía que Ananías venía, porque cuando Dios da la orden a una persona para ir a un sitio, ya la persona sabe el trato de Dios con él. Lo otro, Dios siempre da la visión al ministro en forma personal. Que Dios tome una segunda persona para confirmar un trato directo que Él tiene con el ministro o líder acerca de la visión, estamos de acuerdo. Bíblicamente es así. Pero que quede bien claro, los dones confirman, corroboran, no manipulan, ni dan sorpresa, ni manipulan, ni intimidan, ni controlan, ni dan sorpresa. Es cierto que nadie puede tener visión ministerial si no ha sido llamado al ministerio, pero también es cierto que nadie puede alcanzar la visión con todo y que tenga ministerio
si antes no ha sido enviado al ministerio. Esto se aclara para evitar y corregir ciertos desajustes que se han venido dando en nuestras iglesias con algunos líderes. Se puede dar el caso, oiga bien esto, se puede dar el caso de tener dentro de nuestras iglesias o nuestras congregaciones hombres con un llamado de parte de Dios para el ministerio, con una visión clara de lo que Dios quiere hacer con ellos, pero están en la segunda etapa del ministerio, que es la capacitación o la preparación. Al concluir esta etapa, pasan a la tercera, que es el envío, y después de ser enviado bajo los principios bíblicos, usando los elementos externos, se hace la ordenación externa, haciendo público al envío, y de esta forma poder alcanzar la visión personal que Dios te está dando a ti, que está siendo enviado a un ministerio. Pero mientras estés en el tiempo de la capacitación y preparación, lo que se conoce como la segunda etapa del ministerio, deberías trabajar y someterte a la visión del ministro que tengas al frente. Al no hacerlo de esta forma, sería entrar en el terreno de la rebeldía, el cual es aborrecido por Dios y te es contado por pecado. Es decir, ¿qué quiere decir usted con eso, maestro? En la congregación donde estuve, habían gentes con ministerios. Porque cuando Dios llama a alguien a un ministerio, en una congregación, en lo personal Dios trató con él, si es de Dios el llamado. Es de Dios el llamado. Dios va a usar segundas o terceras personas a través del don de la profecía para confirmarte el llamado. Pero, la segunda persona que se va a enterar del llamado que tú tienes al ministerio es el hombre en la cual tú estás bajo su cobertura. Es decir, cuando Dios llamó a un hermano en la congregación a un ministerio de maestro o de evangelista, Dios me lo hizo ver a mí. Y Dios me dijo, ese hombre que tienes al frente tiene un don ministerial como el tuyo de maestro, tiene un don ministerial como evangelista, tiene un don ministerial como pastor, tiene un don ministerial como profeta, y para ustedes contar, te vas a encargar de capacitarlo para después ser enviado. Entonces, yo como pastor de la congregación estoy en el deber y en el derecho de estar atento, de descubrir por el Espíritu Santo y percibir por el Espíritu a quien Dios ha llamado a un ministerio. Pero esa persona que está siendo llamada a un ministerio, de cual Dios me lo confirma a mí, entra en una etapa de preparación y capacitación, que es la segunda etapa. Mientras esté en esta etapa, él tiene que estar sujeto a la visión que Dios me dio. No puede inventar su ministerio. Eso no es cuestión de que me molesté con el pastor, no me gustó lo que el pastor hizo, pues yo tengo un ministerio, si es verdad que lo tiene. Lo que no has entendido es que está en la etapa de la preparación y que no ha sido enviado, y que el elemento externo que Dios va a usar para enviarte al ministerio es ese hombre en el cual siempre he estado bajo su cobertura. Pero yo me es más fácil agarrar, irme de la iglesia, llamarme a papá, llamarme a mamá, llamarme a mi abuelo, llamarme a mi abuela, llamarme a mi esposa, llamarme a mis hijos, llamarme al perro, llamarme al gato, pues, y en la esquina monto una iglesia, como montar una venta de magazine, tú sabes, de periódico, y yo funciono porque yo soy ministro. Sí, es cierto que eres ministro. Hay quienes lo han hecho sin ser, pero hay quienes lo han hecho siendo. Lo que no has entendido es que estás en la segunda etapa, que es la preparación, y después para ser enviado. Es más, el hecho de que hayas hecho eso, de que te hayas ido sin ser ordenado, eso me indica que no tenías tiempo para ser ordenado, porque no tienes capacidad todavía, no tienes un carácter formado en cuanto a la disciplina, en cuanto a los principios de autoridad. Eso es importante entender. Entonces, debemos estar claros, muy claros, señores, en el asunto, en cuanto al llamado al ministerio, la preparación, la capacitación y el envío. Entonces, la otra que debemos conocer es alcanzando la visión. Lo importante no es tener una visión, sino poderla alcanzar. Presta atención a este tópico. Lo importante no es tener una visión, sino poderla alcanzar. Es tan determinante tener un punto de salida como un punto de llegada. Sería muy triste y degradante para una persona que se consigue en un lecho a punto de morir y que no se sienta realizado en sus objetivos,
De igual manera pasaría con un hombre que fue llamado por Dios, al cual se le encomendó una visión y por razones ajenas a ellas no la pudo alcanzar. Esto es triste. Hay quienes Dios les ha conferido un llamado y les ha entregado una visión y por razones ajenas la abortaron. El abortar la visión es considerado como la ignorancia de la responsabilidad y la negación de la obligación. Señores, el abortar la visión es votar, es suicidar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Miles Monroe define el potencial como una habilidad que no ha sido expuesta, un poder reservado, unas fuerzas que no se han aprovechado, capacidades que no se han descubierto, un triunfo que no ha sido alcanzado, dones inactivos, talentos escondidos, poder latente. El potencial es lo que puede hacer, es lo que puede hacer, pero aún no se ha hecho. El potencial es lo que se puede hacer, pero aún no se ha hecho. A donde puedes ir, pero que aún no has ido. Lo que puedes llegar a ser, pero aún no has ido. Lo que puedes imaginar, pero aún no ha pasado por tu mente. Lo que puedes alcanzar, pero aún no has alcanzado. Algo que puedes llegar a ver, pero que no has visto. Todo lo que un ser pueda realizar, pero que todavía no lo ha realizado. La persona más frustrada, presta atención a esto, la persona más frustrada en el mundo es aquella que tiene un sueño, pero no sabe cómo llegar a realizarlo. Pablo señala que todos nosotros compareceremos ante el tribunal, que es el término vima o vema de Cristo, para dar cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El término malo que Pablo utilizó en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, no está haciendo referencia al pecado, sino a todo aquello que hicimos delante de la presencia de Dios y que ante sus ojos es inútil porque no fue lo que Él nos mandó a hacer. Esto es demostrado etimológicamente, ya que el término que Pablo utilizó para hacer referencia en el griego, para hacer referencia a lo malo, no es cacos ni ponera, no es caco ni fonera, sino failo, que indica o tiene que ver con la inutilidad. Cuando utilizamos el término cacos o fonera en relación a lo malo, estamos hablando de la pecaminosidad. Pero cuando utilizamos el término failo en relación a lo malo, estamos hablando de la inutilidad. Failo tiene que ver con la inutilidad y no con la pecaminosidad. Esto indica que en el tribunal de Cristo no se juzgará el pecado del hombre, sino lo inútil que fue por causa del pecado que hizo. Cuán difícil será para el individuo que se consiga delante de la presencia de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y no tenga respuestas positivas. No así para aquellos que logren alcanzar el objetivo que se les ha entregado en el ministerio. Esto no es cosa fácil. O sea, gentes que abandonaron el ministerio, perdieron la visión, abortaron la visión y se pusieron a hacer cosas que Dios nos mandó a hacer. La diferencia de todo esto va a estar en el tribunal. La gente no está persuadida ni está convencida en el espíritu de las cosas que vienen en el futuro, escatológicamente hablando. En segunda carta a Timoteos, el capítulo 4, versos 7 al 8, Pablo expresa palabras de júbilo que lo caracterizan como un hombre realizado. Él dijo, cito, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son palabras de triunfo de un hombre felizmente realizado, porque no es tener una visión, sino poderla alcanzar. En una ocasión, en un estado, en una ciudad, en un país, estaba una persona cerca de los rieles del tren, del vagón del tren, y le estaban informando por el altavoz que por favor se retirara de allí, de ese sitio, que no pasara la raya amarilla, porque podía irse
y el tren podía golpearlo y podía perder la vida. Viendo mi persona, viendo que no hace caso, yo le llamé la atención. Y le dije, hijo, usted no se da cuenta que le están llamando la atención, que está pasando la raya amarilla, que usted se desvanece, usted se va a caer del tren y usted lo puede matar ahí y usted pierde la vida. Se me quedó mirando y me dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Me lo quedé mirando y le dije, hijo, ¿tú no sabías que si tú te mueres y Dios no termina de hacer contigo las cosas que se propuso hacer, para ti la muerte no es ganancia, para ti la muerte es pérdida en relación al galardón? Será ganancia la muerte porque te vas con Cristo, te vas con el Señor, entras al programa de la vida eterna. Eso, en esa área será ganancia. Pero en cuanto a galardones de lo que tú vas a recibir porque hiciste exactamente lo que Dios te mandó a hacer, pues para ti la muerte será pérdida. ¿Por qué? Porque Dios no terminó de hacer contigo las cosas que iba a hacer. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, de que lo importante o lo más significante para Dios no es que tú hagas lo que tú quieres hacer, sino que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. Siempre lo he dicho y lo afirmo por escrito, que no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer, porque para efectos de Dios no sirve para otra cosa, solo sirve para lo que Dios te llamó a hacer. Repito, no hay mayor fracasado que aquel que fracasa lo que Dios le llama a hacer, porque para efectos de Dios tú no sirves para otra cosa, tú solo sirves para lo que Dios te llamó a hacer. Eso tienes que entenderlo por delante. En el ministerio, si nos detenemos, perdemos. Si nos regresamos, fracasamos. Lo curioso del caso es que en el ministerio, si nos detenemos, otros se detendrán. Y si nos regresamos, otros se regresarán. Y tenemos que darle cuenta a Dios por eso. Tenemos el ejemplo claro en Juan, el capítulo 21, verso 3. Pedro dijo, después de la muerte de Jesús y la ausencia en esos 3 días que tuvo en el corazón de la tierra, Pedro dijo, voy a pescar. Los demás que estaban con él dijeron, nosotros iremos contigo. Debemos proseguir al blanco, cueste lo que nos cueste, y por ninguna circunstancia detenernos, abandonar el objetivo principal y absoluto del ministerio, que es la visión. Sería la tragedia más grande que podría suceder en nuestras vidas. Lo serio del caso es que si te detienes, quienes te siguen también se van a detener. En Marcos, el capítulo 5, verso 21 al 34, se nos da un ejemplo claro, muy clave el asunto. Cuando Jesús iba a la casa de Jairo, le seguía una gran multitud. Según algunos historiadores, Alfred Enderchain lo afirma, eran 5,000 personas. Cuando la mujer que padecía del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, al instante Jesús se detuvo y la multitud también. Un solo hombre se detuvo e hizo que aproximadamente 5,000 personas se detuvieran, porque al detenerse el líder, se detiene el pueblo que le sigue, se detiene la multitud. Este es el caso del ministerio, que al detenerse se detienen los que le siguen. No olvides que el ministerio es una decisión, y una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceder. Recuerda siempre estas frases. En el ministerio, si te detienes, pierdes. Si te regresas, fracasas. Alguien presentó una verdad en relación a la visión que me conmovió mi espíritu y formó mi carácter. Expresó estas verdades. Los que se lamentan miran hacia atrás. Los que se preocupan miran hacia los lados. Los cobardes miran hacia abajo. Los hombres de visión miran hacia adelante y nunca se detienen pese a las circunstancias. Siguen adelante. Vuelvo a repetir. Los que se lamentan miran hacia atrás. Los que se preocupan miran hacia a los lados. Los cobardes miran hacia abajo
Los hombres de visión miran hacia adelante y nunca se detienen pese a las circunstancias. Ellos siguen adelante. ¿Okay? Nuestra próxima clase vamos a hablar de cómo alcanzar la visión. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.